¿Alguna vez sientes que estás luchando contra la corriente, esforzándote al máximo pero sin ver resultados? A veces, en medio de nuestra ansiedad por querer controlar cada detalle, olvidamos una verdad poderosa: no siempre se trata de lo que hacemos, sino de confiar en quien tiene el control. La Biblia, en Jeremías 29:11, nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no solo es un recordatorio, sino una invitación a soltar las riendas y descansar en los perfectos planes de Dios. Es posible que estés pasando por momentos de incertidumbre, buscando respuestas que no llegan. Quizá te sientas agotado de intentarlo todo, de esforzarte tanto y de no ver resultados inmediatos. Es normal, todos hemos estado allí. Pero quiero que sepas algo muy importante: no necesitas forzar aquello que aún no está en su tiempo. La perfección del plan de Dios para ti es mucho más grande de lo que podemos imaginar, y es justamente en ese proceso de confiar, esperar y soltar lo que no podemos controlar, donde encontramos la paz. Quiero invitarte a algo especial. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que tus esfuerzos no dan frutos, quiero que escribas en los comentarios aquello que te está costando en esta vida. No importa cuán grande o pequeño sea, al escribirlo, estás dejando tu carga en manos de Dios. Al hacerlo, te liberas de ese peso y permites que Él se encargue de lo que solo Él puede hacer: abrir puertas, cambiar circunstancias, renovar tu fuerza. Recuerda, en la Biblia encontramos muchas promesas sobre la importancia de confiar en Dios. No se trata de un acto de pasividad, sino de poner nuestra esperanza en aquel que tiene el control total. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Te imaginas qué tan fuerte es esta promesa? A veces, lo que más necesitamos es recordar que no estamos solos, que el Creador del universo nos tiene en sus manos. Hoy, al escribir lo que te cuesta, al ponerlo en palabras, estás dando un paso hacia esa confianza. Y quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Todo aquel que vea este video y deje su comentario será parte de una comunidad orando por ti, por lo que has escrito. Estaremos pidiendo por cada persona que decida confiar en Dios, por cada carga que se deje a sus pies. Cuando oramos juntos, cuando compartimos nuestras luchas y nuestras esperanzas, nos unimos en un propósito más grande que nosotros mismos. Y es en esa unión donde la fuerza crece, donde la paz comienza a ser real. No estás solo. Tu carga, tu lucha, puede ser el inicio de un proceso de transformación. A través de la fe, tu vida puede alinearse con los planes divinos, transformando cada momento de incertidumbre en uno de paz y propósito. La espera, a veces difícil, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene un futuro lleno de esperanza reservado para ti. Así que, si sientes que este es tu momento, si estás listo para soltar, para confiar, te invito a escribir en los comentarios lo que te está costando. Ya sea en lo personal, en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en tu paz interior. Al escribirlo, no solo estás compartiendo tu carga, sino que estás permitiendo que el Espíritu de Dios actúe en tu vida, restaurando lo que necesita ser restaurado. La comunidad que se forma aquí es un lugar de apoyo, de oración y de fe compartida. Todos con un mismo propósito, unidos en la esperanza que Dios nos promete. Confía. No estás solo en este proceso. Este mensaje es para ti que hoy sientes un agotamiento que no viene de lo físico, sino de un esfuerzo interno, de esa constante lucha por hacer que las cosas sucedan a tu manera, a tu ritmo, sin importar las señales de que algo no está funcionando. Esa sensación es un peso silencioso, pero implacable, uno que consume tu energía, tu mente y tus emociones. A veces, ese agotamiento no es visible para los demás, pero tú lo sientes profundamente y cada día parece más pesado. ¿Qué pasaría si te dijera que esa carga no es tuya? ¿Qué pasaría si pudieras soltarla, dejarla ir y descansar sabiendo que no estás llamado a llevar el mundo sobre tus hombros?
La buena noticia es que hay alguien que ya ha prometido hacerlo por ti. La Biblia nos da una promesa poderosa en Mateo 11:28, donde Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta no es solo una invitación, es una declaración de que tú no necesitas forzar lo que no está destinado a hacerse, porque Dios tiene el control y un plan perfecto para ti. Es curioso cómo, a pesar de esta promesa tan clara, muchos de nosotros seguimos insistiendo en tomar el control. Queremos asegurarnos de que todo salga según nuestros deseos, como si depender de Dios fuera una opción secundaria, algo que solo consideramos cuando ya no tenemos más soluciones. Quizás nos decimos a nosotros mismos: Dios está ocupado con cosas más grandes, yo puedo manejar esto solo. Y sin darnos cuenta, en ese intento de tomar las riendas, nos alejamos de su propósito y caemos en un ciclo de frustración, porque lo que intentamos construir con nuestras propias manos no siempre es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Es posible que hoy estés atrapado en ese ciclo, luchando por lograr lo que deseas sin ver resultados, sintiendo que cada esfuerzo es en vano. Y puede que incluso pienses que Dios no está actuando, o que no estás recibiendo la ayuda que necesitas. Pero déjame decirte algo importante: cuando te empeñas en hacer todo por ti mismo, sin entregar tus cargas a Dios, estás perdiendo la oportunidad de experimentar el descanso que Él tiene para ti. No se trata de dejar de hacer, de ser perezoso o inactivo. Se trata de reconocer que Dios tiene un plan para ti que es mucho mejor que cualquier cosa que puedas diseñar por tu cuenta. Hoy quiero invitarte a que pongas por escrito en los comentarios aquello que te está costando. Si sientes que has estado llevando una carga demasiado pesada, si estás agotado de intentar controlar todo, este es el momento para entregarlo a Dios. Al escribir lo que te cuesta, estás dando un paso de fe, un acto de confianza en el que reconoces que no puedes con todo, pero que Dios puede. Y al hacerlo, no solo estarás dejando ir tu carga, sino que estarás permitiendo que Dios se encargue de lo que tú no puedes cambiar. Cuando haces esto, no solo estás abriendo espacio para que Él obre en tu vida, sino que también estás formando parte de una comunidad que se apoya mutuamente. Las oraciones de todos los que estamos aquí, orando por cada persona que ha decidido confiar en Dios, se hacen más fuertes cuando nos unimos en un mismo propósito. Lo que escribas en los comentarios será llevado al corazón de Dios, y estaremos orando por ti, por tus luchas, por lo que estás enfrentando, pidiendo que Él te dé descanso y fuerza para continuar. La promesa de Jesús no es solo para un momento específico, sino para todos los días de tu vida. Él te invita a descansar, no porque no necesites hacer nada, sino porque es en la confianza plena en Él donde encuentras el verdadero descanso, el que te permite seguir adelante sin cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Así que hoy, en este momento, te animo a que sueltes, a que descanses, a que confíes. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande y mejor que lo que podrías lograr por ti mismo. Él sabe lo que necesitas y en su perfecto tiempo, Él obrará en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. El Salmo 55:22 nos recuerda una verdad fundamental: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Pero, ¿qué significa realmente entregar nuestras cargas a Dios? ¿Cómo podemos soltar aquello que hemos sostenido tan firmemente por tanto tiempo? A veces, las cargas que llevamos no son solo físicas, sino que son el peso de nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros errores y nuestras luchas internas. Cargar con todo eso puede ser agotador, y la verdad es que muchas veces no sabemos cómo dejar ir lo que nos pesa. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto, porque entregar nuestras cargas no significa simplemente dejar de hacer. Significa confiar plenamente en que Dios se encargará de lo que nosotros no podemos controlar. Un ejemplo poderoso de cómo entregar nuestras cargas lo encontramos en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, sin ninguna salida visible. En ese momento, su reacción inicial fue la desesperación. Todo parecía perdido, la situación era crítica y no había solución humana que pudiera salvarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios, y la respuesta que recibieron fue sorprendente. En Éxodo 14:13, leemos:
no tengan miedo. Quédense quietos y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Fíjate en esas palabras, quédense quietos. No les pidió que lucharan, que buscaran una solución, ni que hicieran algo por su cuenta. Les pidió que confiaran, que dejaran de intentar controlarlo todo y se pusieran en sus manos. En esa confianza, Dios obró un milagro. Él abrió el Mar Rojo, demostrando que su poder no tiene límites. Esta historia es un recordatorio de que, cuando nos encontramos en una situación que parece imposible, la solución no siempre está en nuestros esfuerzos, sino en confiar plenamente en el poder de Dios para obrar en nuestra vida. Quizás te estés preguntando cómo aplicar este principio a tu vida diaria, especialmente en tiempos de incertidumbre y estrés. Te quiero contar la historia de una amiga mía. Ella era una mujer trabajadora, madre de 2 hijos, y tenía un matrimonio que parecía estar desmoronándose. Hacía todo lo posible por mantener las apariencias, por sostener todo junto, pero sentía que las fuerzas se le escapaban. Sus días se llenaban de preocupaciones y su mente no paraba de pensar en cómo arreglar lo que no podía controlar. Me decía, no puedo rendirme. Si no hago algo, todo se va a caer. La carga era tan grande que su salud emocional y mental comenzaron a deteriorarse. Pero cuanto más intentaba arreglar las cosas por su cuenta, más se aplicaba, más se desgastaba y más parecía que todo se desmoronaba. Hasta que un día, en su desesperación, se rindió. En su oración le dijo a Dios, Señor, no puedo más. Si tú no intervienes, esto se va a acabar. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. No porque ella hubiera encontrado una solución inmediata, sino porque entregó su carga a Dios, y al hacerlo, su corazón comenzó a encontrar paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo se experimenta cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y confiamos en que Dios tomará el control. Aunque su matrimonio no se arregló de inmediato, su vida fue transformada. Empezó a ver cómo Dios empezó a obrar en su corazón y en su vida de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Dios no solo le dio la paz que necesitaba, sino que comenzó a guiarla en nuevas direcciones, fortaleciendo su fe y ayudándola a caminar con una nueva perspectiva. Quizá hoy te sientes como mi amiga. Agotado, preocupado, luchando por mantenerlo todo en orden, pero sin ver resultados. Tal vez tienes la sensación de que, si no haces algo, todo se vendrá abajo. Pero te invito a reflexionar, ¿qué pasaría si soltaras un poco? ¿Qué sucedería si entregaras esa carga a Dios? Al igual que Moisés y el pueblo de Israel, no siempre necesitamos luchar o hacer algo por nuestra cuenta. A veces, lo que realmente necesitamos es quedarnos quietos, confiar y esperar a ver cómo Dios actúa. Este es el problema de forzar las cosas, no solo nos desgasta, sino que también nos aleja de la dirección que Dios tiene para nosotros. Es como intentar abrir una puerta que claramente está cerrada con llave. Nos frustramos, usamos toda nuestra fuerza y energía, pero la puerta no se mueve. ¿Por qué? Porque no está destinada a abrirse. Y, en lugar de aceptar esto, seguimos insistiendo en abrirla, ignorando las puertas que Dios ya ha abierto para nosotros. El versículo de Proverbios 3, 5 y 6 nos da un consejo claro y sabio: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos somételo a Él, y Él allanará tus sendas. Este pasaje no podría ser más claro. Nos recuerda que no es nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, lo que debe guiarnos, sino nuestra disposición a confiar. Dios nos invita a soltar nuestro control y descansar en que Él tiene el mejor plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Es fácil caer en la trampa de pensar que, si no luchamos por cada detalle, las cosas no funcionarán. Nos decimos a nosotros mismos, si no lo hago yo, nadie lo hará, o si no tomo el control, todo se va a desmoronar. Pero, la verdad es que, cuando dejamos de forzar las cosas, comenzamos a ver cómo Dios obra en los detalles de nuestra vida. Él tiene una forma única de guiarnos, a veces de maneras que no esperaríamos, pero cuando confiamos, Él abre puertas y nos lleva por sendas que nunca imaginamos.
Quiero contarte el testimonio de una pareja de nuestra iglesia. Después de años de intentar tener hijos sin éxito, llegaron a un punto en que su ansiedad y frustración ya no les dejaban ver con claridad. Habían hecho todo lo posible, pero no veían resultados. Fue entonces cuando decidieron soltar, confiar en los planes de Dios y dejar de forzar las cosas. No fue fácil. Hubo muchas lágrimas, muchas preguntas, noches de oración intensa y dudas que parecían no cesar. Pero en medio de esa lucha, encontraron consuelo en la promesa de que Dios no los había olvidado. Y, como sucede cuando Dios actúa en nuestras vidas, lo que parecía imposible se transformó. Cuando finalmente dejaron de intentar controlar cada aspecto de su situación, algo milagroso ocurrió: adoptaron a un hermoso niño que llegó a sus vidas en el momento perfecto. Hoy, al mirar atrás, miran su historia con asombro y gratitud, y dicen: Dios sabía lo que necesitábamos antes de que nosotros lo entendiéramos. Este testimonio no se trata de rendirse o de no hacer nada. No se trata de quedarse de brazos cruzados, sino de entender que hay un tiempo y un propósito en todo. No se trata de ignorar la acción, sino de confiar en que Dios tiene un plan aun cuando no lo vemos. Dejar de forzar las cosas no significa quedarnos pasivos, sino reconocer que, al confiar plenamente en Dios, Él guía nuestros pasos y abre puertas que no podríamos abrir por nosotros mismos. Muchas veces nos empeñamos en hacer todo a nuestra manera, porque creemos que eso es lo que necesitamos para ser felices o alcanzar nuestras metas. Pero lo que realmente necesitamos es aprender a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestros planes no se cumplen de inmediato. Es importante entender que, aunque no siempre podemos ver el camino, Dios ya tiene preparado lo mejor para nosotros y su tiempo es perfecto. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios con todo nuestro corazón? Significa soltar el control. Significa dejar de pelear contra las puertas cerradas y empezar a ver las oportunidades que Él ya ha abierto para ti. Significa rendirnos a su voluntad y descansar en la seguridad de que Él está trabajando en los detalles, incluso cuando no lo podemos ver. La paz que proviene de confiar en Dios es incomparable. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos da fuerzas para seguir adelante, aunque el camino no siempre sea claro. Confiar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Es un equilibrio delicado entre hacer nuestra parte y dejar que Él haga la suya. A veces, el proceso de confiar puede resultar confuso porque sentimos que debemos hacer todo por nuestra cuenta. Pero quiero que entiendas algo importante: confiar no es inactividad. Es como un agricultor que planta semillas. Su responsabilidad es preparar la tierra, sembrar y regar, pero no puede forzar que las semillas crezcan más rápido. Ese proceso está fuera de su control. Lo que sí puede hacer es esperar, confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Y así es con nuestra vida: nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, pero no podemos forzar los resultados. Solo podemos confiar en que Él cumplirá su parte, en su tiempo perfecto. Esto significa orar, buscar su dirección y actuar en obediencia, pero no desde la desesperación. La desesperación viene cuando tratamos de controlar lo que no podemos, cuando nos sentimos responsables de todo lo que sucede. Sin embargo, Dios nos llama a actuar con fe y con la certeza de que Él está guiando nuestros pasos. Sabemos que no estamos solos en este viaje y que su sabiduría y poder son mucho más grandes que los nuestros. Ahora, tal vez te estés preguntando: ¿cómo sé si estoy forzando algo? Una señal clara de que podrías estar en ese camino es el agotamiento emocional. Cuando te encuentras luchando constantemente contra las mismas situaciones, sin ver progreso o cambio, podría ser una señal de que estás intentando abrir una puerta que Dios ha cerrado. El agotamiento surge cuando intentamos hacer algo que no está en su plan, cuando nos empeñamos en forzar las circunstancias a nuestra manera, olvidando que Dios tiene un propósito perfecto para nosotros. Otra señal importante es la falta de paz. Dios nunca te llevará a un lugar donde su paz no te acompañe. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa poderosa. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, no solo encontramos descanso, sino también claridad. La paz de Dios nos da la seguridad de que, aunque no entendemos todo lo que sucede, Él está al control y todo va a encajar según su voluntad. Es impresionante cómo, cuando realmente dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, comenzamos a ver cómo las piezas de nuestra vida se alinean. Las puertas correctas se abren en el momento adecuado. Claro, esto no significa que la vida será fácil. En ocasiones, las cosas no salen como esperamos. Pero sí significa que, al confiar en Él, nuestra vida será guiada por su mano y no caminaremos en oscuridad. Incluso en los momentos difíciles, su paz nos acompaña y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Recuerdo a una joven que asistía a nuestros estudios bíblicos. Ella solía decir algo que siempre me impactó profundamente: Dios es mi GPS. Incluso cuando tomo el camino equivocado, Él siempre recalcula mi ruta. Esa frase me dejó pensando, porque resume tan bien lo que significa confiar en los planes de Dios, incluso cuando sentimos que hemos tomado decisiones equivocadas. Todos cometemos errores, tomamos decisiones que no son las mejores, pero lo hermoso es que Dios no nos abandona. Aunque nos desviemos del camino, Él simplemente nos redirige hacia el propósito que tiene para nuestras vidas. Es fácil pensar que, si no conseguimos lo que queríamos, si las puertas no se abren de inmediato o si las cosas no salen como esperábamos, hemos fracasado. Pero en realidad, lo que Dios nos está mostrando es que no se trata de nuestra capacidad para forzar las circunstancias, sino de nuestra capacidad para confiar en Él, sabiendo que, aunque no comprendamos el camino, Él tiene todo bajo control. Cuando dejamos que Dios sea el GPS de nuestras vidas, aunque nos desviemos de vez en cuando, Él siempre tiene un plan perfecto para llevarnos a donde necesitamos estar. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa. Tómate un momento para reflexionar sobre las áreas en tu vida donde quizás estás forzando las cosas. ¿Es una relación? ¿Un trabajo? ¿Una decisión importante que necesitas tomar? Sea lo que sea, quiero que sepas algo: no estás solo. Dios está contigo, y lo que Él tiene para ti es un plan bueno, lleno de bienestar, futuro y esperanza. En Jeremías 29:11 se nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no es solo para alguien más, es para ti. Es un recordatorio de que no tienes que cargar con todo ni forzar todo para que se dé. Es fácil caer en la trampa de pensar que el esfuerzo constante y el empuje nos llevarán al resultado que deseamos. Queremos ver cambios rápidos, queremos que todo se dé según nuestras expectativas, pero a veces, cuanto más intentamos forzar, más nos alejamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy, quiero invitarte a dejar de luchar contra la corriente. Suelta la carga que llevas y entrégasela a Dios. No es un acto de debilidad, es un acto de fe. Y es en esa fe donde encontrarás la fuerza y la paz que tanto necesitas. Cuando confías en los planes de Dios, te das cuenta de que no tienes que forzar nada. Todo llegará en el momento perfecto, según el tiempo de Dios, no el tuyo. A veces pensamos que si algo no avanza al ritmo que esperamos, la solución es empujar con más fuerza, insistir una vez más, incluso cuando todo parece resistirse. Esta necesidad de seguir empujando surge de nuestro deseo natural de tener el control, de querer que las cosas se acomoden a nuestras expectativas. Queremos ver resultados rápidos, y cuando no los obtenemos, nos sentimos frustrados y perdidos. Sin embargo, este esfuerzo por forzar lo que no está destinado a ser, a menudo nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de esperar pacientemente, permitimos que la impaciencia tome el lugar de la fe. Y cuando nos dejamos llevar por la impaciencia, nos lanzamos en direcciones que no estaban planeadas para nuestro bienestar. Cuanto más forzamos las cosas, más nos alejamos de los caminos de paz y propósito que Dios ha trazado para nosotros. Dios nos llama a confiar en Él, no en nuestras fuerzas. Este es un momento para que reflexiones. ¿Te has estado esforzando por cambiar algo que, en el fondo, sabes que no está en tu control?
¿Estás tratando de abrir una puerta que Dios ha cerrado? Si es así, te animo a dar un paso atrás, a detenerte y reflexionar en lugar de seguir empujando. Cuando confiamos en Dios, podemos descansar en la paz que Él nos da. A veces, la paz no llega porque estamos luchando contra lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Pero cuando soltamos, cuando decidimos confiar y no forzar, encontramos que la paz comienza a llenar nuestro corazón. No estoy diciendo que todo será fácil. La vida sigue teniendo desafíos, y habrá momentos en los que sentirás que el camino no es el que esperabas. Pero confiar en Dios significa saber que, incluso en esos momentos difíciles, Él tiene el control. Él tiene un plan más grande, más sabio que el nuestro, y su plan para nosotros es de bienestar, de esperanza, de futuro. Aunque no siempre comprendamos el porqué de las circunstancias, podemos descansar sabiendo que Él nunca nos abandona. Así que, te invito a entregar esas áreas de tu vida en las que has estado luchando. No tienes que hacerlo todo por ti mismo. Dios está dispuesto a ayudarte y a guiarte si solo decides confiar en Él y esperar en su tiempo perfecto. Él no se olvida de ti. Su amor por ti es eterno, y Él tiene un propósito para todo lo que está sucediendo en tu vida, incluso cuando no lo ves. Como dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Hoy quiero que reflexiones sobre estas palabras. Todos tenemos sueños, deseos y planes en nuestras vidas. Pero, ¿sabías que, por más que lo intentemos, lo que realmente prevalece es lo que Dios ha trazado para nosotros? Y aunque en ocasiones podamos tener la tentación de forzar las cosas, cuando lo hacemos, no solo estamos desafiando las circunstancias, sino que también estamos ignorando las señales divinas que nos indican que no es el momento adecuado, o que tal vez ese no es el camino. Es como intentar encender una luz con el interruptor, pero la luz no se enciende, no importa cuánto lo intentes. El resultado simplemente no cambiará. De igual manera, en nuestras vidas, cuando intentamos apresurar lo que no está destinado a ser, nos enfrentamos a la frustración. Dios, en su infinita sabiduría, conoce el tiempo perfecto para cada cosa. A veces nos empeñamos en forzar situaciones, como si el tiempo de Dios no fuera suficiente o el mejor. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos que Él se encargara de todo? Forzar lo que no es nuestro, lo que no está destinado a ser, es como plantar una semilla y desenterrarla constantemente para ver si ha crecido. Si lo piensas bien, esto no solo impide que la semilla crezca, sino que incluso puede destruirla. Esto es lo que sucede cuando somos impacientes con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Así que, si hoy te sientes frustrado por algo que no está avanzando como esperabas, recuerda que es posible que esté sucediendo justo en el tiempo que Dios ha planeado. Es natural sentirse incómodo cuando algo no fluye como esperamos, pero esa incomodidad no es casualidad. Dios nos da señales claras de que debemos detenernos, reflexionar y buscar su dirección. Sin embargo, en nuestra terquedad, a menudo seguimos empujando, convencidos de que nuestra fuerza puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿es nuestra fuerza la que abre las puertas, o es la gracia de Dios la que nos guía? Zacarías 4:6 nos da la respuesta clara, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Cuando intentamos forzar las cosas, es muy probable que terminemos en caminos llenos de desilusión. No porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque, al movernos fuera de su plan, nos alejamos de lo que Él tiene preparado para nosotros. En la Biblia, podemos ver cómo Abraham y Sara intentaron forzar algo que no estaba en el tiempo de Dios. Dios les prometió un hijo, pero cuando la promesa parecía tardar demasiado, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara convenció a Abraham de tener un hijo con su sierva Agar. Y aunque nació Ismael, este no fue el cumplimiento del propósito divino. Fue solo un intento de forzar lo que Dios había prometido, y al final, la verdadera promesa de Isaac llegó en el tiempo perfecto de Dios. Esta historia nos enseña que, al intentar forzar las cosas, no aceleramos los planes de Dios.
Lo que logramos es crear complicaciones innecesarias para nosotros mismos. A veces, incluso, al intentar apresurarnos, podemos alejarnos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. En nuestra impaciencia, tomamos lo bueno en lugar de esperar lo perfecto. Dios nos está formando constantemente, como un alfarero moldea el barro. Él está trabajando en ti, eliminando lo que no es esencial y dándote la forma que necesitas para cumplir su propósito. Pero este proceso requiere tiempo. Requiere paciencia y, sobre todo, disposición para rendirnos a su voluntad. En Isaías 64, 8, se nos recuerda: ahora bien, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú, el alfarero, todos somos obra de tu mano. Al igual que el alfarero, Dios tiene en mente una obra perfecta y aunque pueda llevar tiempo, todo lo que está haciendo en ti tiene un propósito. Sin embargo, cuando intentamos moldearnos a nosotros mismos sin escuchar su dirección, el resultado siempre será incompleto. El esfuerzo humano, por más bien intencionado que sea, no puede superar la voluntad de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo el intentar forzar nuestras propias decisiones nos aleja del propósito divino. En el caso de Jonás, por ejemplo, vemos cómo intentó huir del llamado de Dios. A pesar de sus esfuerzos, no pudo escapar de lo que Dios ya había preparado para él. En lugar de forzar un camino que no estaba destinado para él, Jonás tuvo que someterse y aceptar el propósito que el Señor había trazado para su vida. Este es un recordatorio de que, cuando intentamos ir por nuestra cuenta, solo estamos alejándonos del camino que Dios ha diseñado para nosotros. Esta historia nos recuerda algo profundo, que nuestras luchas y esfuerzos por alejarnos de la voluntad de Dios solo nos llevan a retrasar lo inevitable. Puede que estemos luchando, forzando las cosas y tratando de controlar lo que no podemos, pero en realidad lo único que logramos es hacer más difícil el proceso. La buena noticia, sin embargo, es que en su infinita misericordia, Dios siempre nos guiará de vuelta a donde necesitamos estar. Aún así, nuestra resistencia y nuestra insistencia en ir por nuestro propio camino solo hacen que el proceso sea más doloroso. En el Salmo 37, 5, el salmista nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es como si nos invitara a soltar las riendas, a dejar de luchar, a dejar de intentar empujar contra las puertas que Dios ha cerrado y esperar pacientemente a que Él abra las que están destinadas para nosotros. Lo que sucede aquí es algo hermoso. Aunque al principio puede parecer difícil, la confianza es la clave para vivir en paz y alinearnos con el propósito de Dios. Este no es un llamado a quedarnos inactivos o a la pasividad, sino a actuar en obediencia, permitiendo que Él guíe cada uno de nuestros pasos. La confianza, como nos enseñan las Escrituras, no es solo una sensación. Es un acto de rendición. No es resignación, sino una entrega consciente al plan perfecto de Dios. Al confiar en Él, estamos reconociendo que nuestras fuerzas no son suficientes para todo, pero su sabiduría es infinita. Y aquí, el acto de confiar en Dios se convierte en un acto de humildad porque implica reconocer que, en muchas ocasiones, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Isaías 55, 8 y 9 nos dice algo que debemos recordar siempre: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque muchas veces no comprendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos tener la certeza de que Dios está orquestando todo para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Cuando tomamos la decisión de no forzar las cosas, estamos abriendo espacio para que Dios actúe de maneras que jamás podríamos haber imaginado. Su obra en nuestras vidas siempre excede nuestras expectativas. Pero para experimentar ese proceso, debemos aprender a esperar. Y lo que significa esperar en este contexto es más que solo dejar que el tiempo pase. Es descansar en su promesa. Es, en lugar de preocuparnos, confiar plenamente en su fidelidad. Y, sobre todo, es permitir que su Espíritu nos guíe, en lugar de seguir luchando en nuestra propia fuerza.
Es entonces cuando encontramos la verdadera paz en medio de la incertidumbre y el propósito en medio de la espera. La espera, aunque difícil, tiene una belleza oculta que no siempre podemos percibir, especialmente cuando nuestras expectativas están llenas de urgencia o el deseo de resultados inmediatos. En esos momentos, la espera puede sentirse como una pérdida de tiempo. Pero, lo cierto es que, en el plan divino de Dios, cada momento tiene un propósito. Cuando nuestra alma se rinde a este entendimiento, comenzamos a ver cómo la espera no es un retraso, sino una preparación para algo mucho mayor. Puede que, mientras estamos esperando, no entendamos qué está sucediendo o por qué no avanzamos tan rápido como nos gustaría. Pero es precisamente en esos tiempos de espera que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para recibir lo que tiene reservado. Así como un agricultor espera pacientemente la cosecha después de sembrar las semillas, así también nosotros debemos esperar con esperanza, confiando en que, en el momento adecuado, Dios nos dará lo que necesitamos, y mucho más. A veces, cuando forzamos las cosas, nos olvidamos de la belleza que hay en lo que no podemos controlar. Dios no solo quiere guiarnos a su propósito, sino que también quiere formarnos en el proceso. Y es en ese proceso de formación donde aprendemos más sobre Él, sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa. Es por eso que, cuando decidimos descansar en su tiempo, en lugar de luchar, comenzamos a ver con claridad el propósito de cada etapa de nuestra vida. La espera nos transforma, nos moldea, nos prepara para lo que está por venir. Y en ese espacio, aprendemos a confiar en Él más profundamente que nunca. Así que, hoy, si te encuentras en medio de la espera, recuerda que Dios está trabajando en ti. No estás solo en este proceso. Él está contigo, guiándote, transformándote y preparándote para algo maravilloso que, al final, será mucho mejor de lo que habías imaginado. La Escritura nos dice en Eclesiastés 3:1, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Este versículo tiene una verdad profunda que a menudo olvidamos cuando nos encontramos atrapados en la incertidumbre y en la espera. Nos recuerda que incluso en los momentos en que no entendemos lo que está pasando, Dios está trabajando en nosotros y a nuestro favor. El tiempo de Dios no se rige por nuestras reglas humanas. Mientras nosotros medimos los días, los meses y los años con impaciencia, Él tiene una visión eterna, un panorama completo que solo Él puede ver. Este contraste puede ser frustrante para aquellos de nosotros que anhelamos respuestas inmediatas, soluciones rápidas o que simplemente queremos que todo suceda a nuestro ritmo. Pero esa frustración también es un recordatorio poderoso de que la visión de Dios es perfecta. Su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar, y aunque no siempre entendamos el por qué o el cuándo, podemos confiar en que el resultado final será justo lo que necesitamos. El Salmo 27:14 nos exhorta con sabiduría: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese. Este versículo nos enseña que la espera no es pasividad. Es una espera activa, llena de fe y disposición para lo que Dios tiene preparado. Esta espera no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, sino que implica un acto de confianza y un esfuerzo por fortalecer nuestro corazón mientras confiamos en Él. En lugar de preocuparnos o desesperarnos, se nos invita a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usó la espera para moldear y preparar a sus siervos. Uno de los ejemplos más notables es el de José, el hijo de Jacob. Desde joven, José recibió sueños que indicaban un gran propósito para su vida, pero su camino estuvo marcado por largos años de sufrimiento y espera. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. Desde una perspectiva humana, esos años de sufrimiento podrían haber parecido como una interrupción sin sentido, pero para Dios, ese tiempo era esencial para su preparación. Cada desafío que José enfrentó fue un paso hacia el propósito que Dios tenía para él. Esos años de espera y sufrimiento fueron los que lo formaron, lo moldearon y lo prepararon para ser el líder que salvaría a muchas vidas en Egipto. Cuando finalmente se cumplió el propósito de Dios en su vida, José pudo mirar atrás y decir con claridad: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente.
Génesis 50, 20. El proceso de esperar también revela nuestras prioridades y nuestra disposición para confiar en Dios. A menudo, lo que percibimos como una demora o retraso es, en realidad, una oportunidad que Dios nos da para alinear nuestro corazón con su voluntad. La espera no es solo un tiempo de pasividad, sino un tiempo de preparación. Durante la espera, tenemos la oportunidad de aprender a depender de la provisión y la dirección de Dios. Tomemos como ejemplo el tiempo de espera que vivieron los israelitas durante el Éxodo, cuando vagaron por el desierto durante 40 años. Cada día en el desierto fue una lección de dependencia. Cada mañana, el pueblo de Israel recogía el maná que Dios les proveía, pero este maná no podía ser almacenado. Debían confiar en que, al día siguiente, Dios les daría más. Este acto cotidiano les enseñaba que su sustento no dependía de sus propios esfuerzos, sino de la fidelidad de Dios. La espera en el desierto no fue un castigo, sino una oportunidad para ver la mano de Dios en acción y para crecer en su fe y dependencia. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió un tiempo de preparación antes de comenzar su ministerio público. Durante 30 años, Jesús vivió en Nazaret, creciendo, aprendiendo y preparándose para lo que estaba por venir. Fue solo después de este tiempo de espera que se presentó como el Mesías en el momento señalado por Dios. Su ejemplo nos enseña que no debemos despreciar los tiempos de aparente quietud o inactividad, porque es en esos momentos cuando Dios está trabajando profundamente en nosotros. Estos tiempos de preparación, aunque a veces nos parezcan largos o sin sentido, son en realidad espacios donde podemos crecer, aprender y ser transformados por su voluntad. La espera en la vida cristiana no se trata solo de esperar que algo suceda, sino de reconocer que en ese proceso de espera, Dios está obrando en nosotros. Nos está formando, moldeando y preparándonos para lo que está por venir. La clave es no rendirnos en medio de la espera, sino continuar confiando en que su tiempo es perfecto y que Él está trabajando para nuestro bien. Cada momento de espera es una oportunidad para aferrarnos más a Dios, para aprender a depender de Él y para permitir que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Aunque no siempre entendemos por qué tenemos que esperar, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que su timing es siempre el mejor. En el libro de Isaías, encontramos una de las promesas más poderosas acerca de la espera, un recordatorio de que, aunque el proceso de esperar pueda ser difícil, Dios siempre está con nosotros en ese tiempo. Isaías 40, 31 nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta imagen de fortaleza y renovación es tan profunda y significativa. Nos habla de un tipo de fuerza que no depende de nuestro propio esfuerzo, sino de nuestra capacidad para rendirnos al plan perfecto de Dios. La imagen de las águilas es poderosa. Las águilas son conocidas por su increíble capacidad de volar a grandes alturas, pero su fortaleza no proviene de la fuerza de sus alas, sino de las corrientes de aire que las elevan. De la misma manera, nuestra fuerza no proviene solo de nuestros esfuerzos humanos, sino de nuestra capacidad para entregarnos a las corrientes del plan de Dios, que nos eleva y nos da la fuerza que necesitamos. Cuanto más confiamos en Él, más experimentamos esa renovación que solo Él puede traer. Cuando nuestras raíces espirituales se profundizan, cuando aprendemos a depender más de la palabra de Dios que de nuestras circunstancias, es entonces cuando realmente comenzamos a experimentar el crecimiento que Dios quiere para nosotros. Este tiempo de espera no es en vano, sino que es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para afianzarnos en la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo hasta el final. Confiar en los tiempos de Dios nos libera del peso de la ansiedad y nos permite experimentar una paz que no depende de lo que nos rodea. No necesitamos entender cada detalle del proceso, lo que necesitamos es confiar plenamente en que su plan es bueno, aunque no siempre podamos ver el panorama completo. Romanos 8, 28 lo afirma claramente: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Esta promesa es un ancla que nos sostiene en los momentos de duda y incertidumbre, un recordatorio de que, incluso cuando no podemos ver el camino claramente, Él está obrando en nuestro favor.
Los tiempos de espera nos enseñan algo fundamental: la fe no es solo una emoción, sino una decisión. Decidimos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan o cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Decidimos descansar en su promesa, incluso cuando lo que vemos frente a nosotros nos dice lo contrario. Y al hacerlo, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús, en Juan 14, 27, nos da un regalo invaluable: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz que Jesús nos ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra total dependencia de Él. Cuando decidimos confiar en sus tiempos, encontramos esa paz que solo Él puede darnos. Con el paso del tiempo, al mirar atrás, a menudo nos damos cuenta de que los momentos de espera no fueron un retraso, sino una preparación. Cada oración, cada paso de fe, cada acto de obediencia, nos acercó más a lo que Dios había planeado para nosotros. En medio de la espera, aunque no lo veamos de inmediato, Dios nos está moldeando, nos está preparando para lo que está por venir. Su tiempo siempre es perfecto y, lo más importante, su propósito siempre es para nuestro bien. Es en estos tiempos de espera cuando también podemos aprender a escuchar mejor la voz de Dios. A veces, la vida habla en susurros, pequeños recordatorios de que estamos tomando el rumbo equivocado o de que necesitamos detenernos y reconsiderar nuestra dirección. En esos momentos, hay señales claras que nos invitan a soltar aquello a lo que nos hemos aferrado con tanta fuerza. Pero, en nuestra prisa por alcanzar lo que deseamos, solemos ignorar estas señales. Pensamos que si solo ponemos más esfuerzo, el resultado será diferente. Nos empeñamos en empujar más fuerte, convencidos de que, si luchamos con más intensidad, las puertas se abrirán. Sin embargo, cuando forzamos algo que no es parte del plan de Dios, no solo nos alejamos de su propósito, sino que nos hacemos vulnerables a errores y desgaste emocional. Dios nunca se aleja de nosotros, pero al forzar las cosas, dejamos de caminar en su luz y, con el tiempo, nuestra fe se debilita. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que necesitamos para caminar en este mundo lleno de incertidumbre y oscuridad. Pero, ¿cómo podemos avanzar si no seguimos esa luz? Cuando no escuchamos la dirección de Dios, cuando ignoramos las señales que Él nos da, terminamos caminando a ciegas, tomando decisiones que no nos llevan al lugar que Él tiene preparado para nosotros. A veces las puertas se cierran de una manera tan evidente que no hay espacio para la duda. Las circunstancias nos dejan claro que no es el momento adecuado, que ese no es el camino, o que esa no es la decisión correcta. Sin embargo, incluso ante esas puertas cerradas, insistimos en empujar, convencidos de que si luchamos lo suficiente, si perseveramos con más fuerza, conseguiremos lo que queremos. Quizá lo hagamos porque creemos que es un desafío que debemos superar, o porque estamos tan enfocados en nuestra voluntad que no logramos ver que Dios está cerrando esa puerta porque tiene algo mejor para nosotros. Es difícil aceptar, lo sé, pero a veces Dios nos llama a esperar, a detenernos y a confiar en que Él tiene el control. No se trata de rendirse en el sentido de resignación, sino de rendirse en fe, confiando en que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. La verdadera paz viene cuando aprendemos a soltar y a confiar, cuando dejamos de insistir en abrir puertas que Él ya ha cerrado. Cuando nos rendimos a su voluntad, empezamos a experimentar una paz que no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que Él tiene todo bajo control. Una puerta cerrada no siempre es un obstáculo, muchas veces es una protección. Cuando Dios cierra un camino, no lo hace por capricho, ni porque quiera limitarnos, sino porque Él ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Es en esos momentos en los que tenemos que aprender a confiar en su sabiduría infinita. En lugar de ver la resistencia como un enemigo que se interpone en nuestros deseos, debemos aprender a verla como una oportunidad para detenernos, reflexionar y buscar la dirección de Dios. Isaías 30, 21, nos recuerda: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esa voz está presente,
disponible para guiarnos en cada paso, pero muchas veces no podemos escucharla si estamos demasiado ocupados empujando en direcciones que no nos corresponden. La voz de Dios siempre está allí, esperando que estemos atentos a escucharla, pero para ello debemos aprender a calmar nuestras prisas y nuestras propias voluntades. Forzar algo que no proviene de Dios, a menudo, trae consigo una inquietud interna, una falta de paz que no podemos ignorar. No se trata solo de una sensación incómoda, es el Espíritu Santo guiándonos lejos de lo que no está destinado para nosotros. Colosenses 3:15 nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esta paz no es solo un sentimiento agradable, sino una señal clara de que estamos caminando en la voluntad de Dios. La paz que experimentamos cuando seguimos su voluntad es profunda, inquebrantable. Sin embargo, cuando esa paz desaparece, es una señal de que necesitamos detenernos y reevaluar nuestro camino. No porque Dios nos castigue, sino porque Él nos está invitando a confiar más profundamente en Él. Las señales de que estamos forzando algo en nuestra vida suelen ser claras, pero muchas veces tratamos de racionalizarlas, minimizarlas o ignorarlas. Tal vez es el cansancio que no desaparece, la frustración constante que sentimos o esa voz interior que nos grita que algo no está bien. Sin embargo, en lugar de escuchar esa voz, en lugar de detenernos para discernir lo que Dios quiere enseñarnos en esos momentos, tratamos de silenciar esas señales. Nos decimos a nosotros mismos que es normal sentirse así, que el esfuerzo vale la pena y que eventualmente todo mejorará. Sin embargo, Dios no nos llama a una vida de lucha constante, sino a una vida de fe, de descanso en su promesa. Mateo 11:29 nos invita a descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús nos ofrece descanso para nuestras almas, un descanso que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en su dirección y en su tiempo perfecto. Cuando algo no es de Dios, por más que lo forcemos, no prosperará. Podremos lograr avances temporales, pero esos avances no traerán la plenitud que tanto anhelamos. Es como intentar construir una casa sobre la arena. Al principio puede parecer estable, pero con el tiempo, las olas de la vida la desmoronarán. Así es como muchas veces nos sentimos cuando intentamos forzar algo que no está en los planes de Dios para nosotros. Aunque a corto plazo todo pueda parecer ir bien, a largo plazo nos damos cuenta de que lo que estábamos construyendo carece de cimientos sólidos. La paz, el propósito y la verdadera satisfacción solo los encontramos cuando caminamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. No se trata de obtener lo que queremos en el momento que lo deseamos, sino de alinearnos con la voluntad divina, de descansar en su plan, incluso cuando no entendemos por qué las puertas se cierran o porque los tiempos no son los nuestros. Es importante recordar que Dios no está en contra de nosotros cuando nos hace esperar o cuando nos redirige. Al contrario, Él está buscando protegernos, guiarnos hacia lo mejor que tiene preparado para nosotros. Al aprender a soltar el control, al aprender a esperar y a confiar en su sabiduría, experimentamos la paz y la seguridad de que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, estamos siendo guiados por un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos. No tenemos que forzar nada, porque en su tiempo perfecto, Él abrirá las puertas que debemos cruzar. Jesús habló sobre este principio fundamental en Mateo 7:26 y 27, donde nos advierte: pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Esta advertencia es clara. Cuando intentamos forzar algo que no proviene de Dios, estamos construyendo sobre una base inestable, una base que, aunque pueda parecer sólida por un tiempo, inevitablemente se desmoronará. Es fácil caer en la trampa de pensar que, si seguimos luchando lo suficiente, eventualmente conseguiremos lo que deseamos. Pero, cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, esa lucha solo nos lleva a la frustración y al desgaste. La voluntad de Dios, en cambio, siempre viene acompañada de claridad y propósito.
No significa que no enfrentemos desafíos, sino que incluso en medio de los desafíos, podemos tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Esta certeza no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en medio de ellas. Él es quien nos da paz en los momentos de tormenta. Cuando forzamos algo fuera de los planes de Dios, perdemos esa claridad. Todo se vuelve confuso, lleno de dudas, y nos encontramos buscando respuestas que no parecen llegar. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14, 33 nos dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si estamos sintiendo confusión, es un indicador de que debemos detenernos, hacer una pausa y volver a consultar con Él. La paz que proviene de Dios es la que gobierna nuestros corazones cuando estamos caminando en su voluntad. Las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios a menudo tienen consecuencias que no anticipamos. Podemos sentir que estamos avanzando, que estamos logrando progresos, pero en realidad estamos acumulando problemas que tarde o temprano enfrentarán su propio desenlace. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras, y uno de los ejemplos más claros es el del pueblo de Israel. A lo largo de su historia, en varias ocasiones, intentaron avanzar sin la dirección de Dios, y las consecuencias de esas decisiones fueron desastrosas. En el libro de Éxodo, cuando los israelitas se sintieron impacientes por llegar a la tierra prometida, comenzaron a quejarse y a dudar de la guía divina. En lugar de esperar y confiar en el tiempo de Dios, tomaron decisiones impulsivas que los llevaron a desobedecer sus instrucciones. El resultado fue que, durante un largo periodo de tiempo, tuvieron que enfrentar las consecuencias de su falta de fe y paciencia. Si tan solo hubieran confiado en que Dios tenía el control, habrían evitado los problemas y el sufrimiento que los siguieron. Pero, al igual que nosotros, ellos querían tomar las riendas de la situación y actuar a su manera, sin esperar en el tiempo perfecto de Dios. Este tipo de decisiones nos recuerda que el actuar por impulso, sin buscar la dirección divina, solo lleva a problemas innecesarios. Forzar las cosas que no están destinadas para nosotros puede parecer la solución en el momento, pero al final nos lleva a un lugar de dolor y arrepentimiento. Las puertas que Dios cierra no son castigos, son su manera de protegernos y guiarnos hacia algo mejor. No siempre entendemos en el momento por qué se cierran esas puertas, pero debemos confiar en que Dios tiene un plan más grande, uno que se desarrollará en su tiempo, no en el nuestro. La espera puede ser difícil, pero a veces es una señal de que Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando nuestro carácter y preparándonos para lo que Él tiene reservado. Si forzamos las cosas, nos estamos privando de ese tiempo de preparación y crecimiento. La obediencia a su voz, el descanso en su voluntad y el tiempo de espera son partes fundamentales de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Al final, la lección que podemos aprender de estos pasajes y de la experiencia del pueblo de Israel es que solo cuando nos alineamos con los planes divinos, cuando descansamos en la paz de su dirección, podemos experimentar la verdadera estabilidad. No importa cuántos esfuerzos pongamos en algo, si no es el momento ni el lugar que Dios ha preparado para nosotros, todo se desmoronará. En cambio, si construimos nuestra vida sobre la roca firme de su voluntad, podemos estar seguros de que, sin importar las tormentas que se presenten, nuestra fe no caerá. Uno de los ejemplos más claros de lo que ocurre cuando tratamos de ir por un camino sin la bendición de Dios se encuentra en la historia del pueblo de Israel cuando decidieron enfrentarse a la batalla sin consultar a Dios. A pesar de su valentía, a pesar de su deseo de ganar, fueron derrotados, porque no era el tiempo ni el plan de Dios. Este hecho nos enseña una lección poderosa: el éxito humano, aunque parezca seguro, sin la guía de Dios, es solo temporal y frágil. La victoria que no está respaldada por la voluntad divina está destinada a ser efímera. Lo que debemos entender es que la obediencia a las señales de Dios no es una limitación, sino una liberación. Cuando nos sometemos a su dirección, no estamos siendo restringidos, sino que encontramos verdadera libertad. La obediencia nos permite caminar con confianza, sabiendo que estamos alineados con el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Cada paso que damos al seguir su voluntad se convierte en un acto de fe y confianza,
que nos mantiene en el camino correcto. Esta obediencia, sin embargo, no es siempre fácil, pues requiere una gran dosis de humildad. Implica reconocer que, aunque tengamos muchos planes y deseos en nuestros corazones, no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros. En Proverbios 16:9, la Escritura dice: en su corazón el hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. Esta verdad nos recuerda que, por mucho que planifiquemos y nos esforcemos, es Dios quien tiene el control final. Cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y comenzamos a descansar en su soberanía. Ya no necesitamos luchar con todas nuestras fuerzas para forzar algo que no está alineado con su voluntad, sino que podemos soltar el control y permitirle a Él guiar nuestros pasos. El Espíritu Santo nos guía constantemente, pero su dirección no siempre es obvia o ruidosa. Muchas veces, la voz de Dios es un susurro sutil que debemos aprender a escuchar. No es una imposición, sino una invitación a confiar, a esperar pacientemente, a soltar aquello que no está destinado para nosotros. Si ignoramos esta dirección divina, no solo nos alejamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, sino que también nos privamos de la paz y la plenitud que solo Él puede darnos. En lugar de insistir en forzar algo que no está destinado para nosotros, necesitamos aprender a rendirnos. La rendición no debe verse como un acto de derrota, sino como un acto de fe. Es decirle a Dios: te confío todo lo que soy y todo lo que tengo. Reconozco que tú tienes el control. Esta rendición a la voluntad de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando nuestros deseos, nuestras ambiciones y nuestras expectativas nos empujan a seguir adelante a toda costa. Pero, precisamente en esos momentos de lucha interna, se define nuestra fe. Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe no se trata únicamente de creer que Dios existe, sino de confiar plenamente en que su plan para nuestras vidas es mejor, incluso cuando no lo entendemos. La verdadera fe no es simplemente un acto de creencia, sino un acto de confianza. Una confianza que nos lleva a soltar nuestras propias ambiciones y a abrazar las que Dios tiene para nosotros. En el camino de la fe habrá momentos de incertidumbre. Habrá ocasiones en las que no entendamos por qué las cosas no están sucediendo como esperamos, o por qué se nos está pidiendo esperar más de lo que pensábamos. Pero en esos momentos de incertidumbre, tenemos una oportunidad para crecer. Cada vez que soltamos algo que no es de Dios, estamos reafirmando nuestra confianza en Él. Estamos diciendo: Señor, confío en ti más que en mis propias fuerzas, más que en mi propio entendimiento. Y es en esa confianza donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante comprender que esta paz no depende de que todo a nuestro alrededor esté bien o resuelto. No se trata de que todo encaje perfectamente como lo imaginábamos. Es una paz que surge del corazón cuando decidimos soltar lo que no es de Dios y descansar en su voluntad. Esta paz nos sostiene en medio de la tormenta, nos da claridad cuando el camino parece incierto y nos permite caminar con firmeza hacia el propósito divino. Esta rendición no se trata de dar un paso atrás, sino de avanzar con una confianza renovada en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Aprendemos que la obediencia a su voz, aunque a veces desafiante, es el camino hacia la verdadera libertad. Porque al rendirnos, encontramos nuestra verdadera identidad en Él y experimentamos la paz que solo puede venir de caminar en completa armonía con su voluntad. Si dejamos de luchar contra lo que no entendemos y confiamos en que su plan es mejor, aprenderemos a vivir con una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que estamos exactamente donde Dios nos ha llamado a estar, en su tiempo y a su manera. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas o dificultades. Es una paz profunda que va más allá de lo que podemos comprender. No proviene de tener todo bajo control o de entender cada detalle de lo que sucede en nuestra vida. Viene del hecho de saber que, aunque no lo entendamos todo, hemos decidido confiar plenamente en aquel que sí lo entiende todo. Es una paz que nos sostiene cuando las circunstancias no son las ideales, pero confiamos en que, de alguna manera,
Dios está obrando. Esta paz es el sello, la señal de que estamos caminando en la dirección correcta. No porque todo en nuestra vida tenga sentido de inmediato, sino porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Cuando decidimos entregarle a Él nuestros planes, nuestros temores, nuestras ansiedades y dudas, algo extraordinario comienza a suceder. Lo que parecía imposible empieza a tener sentido. La transformación no llega porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque nuestra perspectiva se alinea con la voluntad divina. Y al hacerlo, nos encontramos con un corazón más tranquilo y una mente en paz. El acto de soltar lo que no podemos controlar y permitir que Dios dirija nuestros pasos no solo libera nuestro corazón de la ansiedad, sino que también abre la puerta para que las bendiciones fluyan de una manera que nunca habríamos imaginado. No se trata de que las cosas sean fáciles o de que todo se resuelva de inmediato. Se trata de un cambio de actitud, de confiar en que, aunque no comprendamos el panorama completo, Dios tiene un propósito para cada paso que damos. Jeremías 17:7 nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Esta confianza es como una semilla que, aunque crezca en terrenos que no esperábamos, siempre dará fruto. La obra de Dios se manifiesta con claridad cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas. No se trata de renunciar a nuestros sueños o aspiraciones, sino de entender que los sueños alineados con el propósito de Dios siempre tendrán el respaldo de su poder. Cuando le damos el control a Dios, nuestros caminos empiezan a alinearse con los suyos. Lo que parecía cerrado y sin esperanza, comienza a abrirse. Las puertas que estaban cerradas por un motivo que no entendíamos empiezan a abrirse, y lo que parecía perdido encuentra una nueva oportunidad de redención. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar, según su poder que actúa en nosotros. Este es el Dios que toma lo ordinario y lo transforma en algo extraordinario, que convierte lo que parecía imposible en una realidad. Su poder no tiene límites, y cuando confiamos en Él, ese poder empieza a manifestarse en nuestras vidas de maneras sorprendentes. El poder de confiar en Dios no se trata solo de esperar un milagro o una intervención inmediata. Se trata de caminar con la certeza de que Él ya tiene un plan perfecto, que cada paso que damos está dentro de su propósito para nosotros. Caminar en fe no significa que todo será fácil o que las dificultades desaparecerán. Pero sí significa que, incluso en medio de las dificultades, podemos caminar con la certeza de que Dios nos está guiando. Es como el río que fluye hacia su destino. No se esfuerza por llegar a su destino, no lucha contra el curso que ha sido trazado para él. Simplemente sigue el flujo y a medida que lo hace, se acerca cada vez más a su propósito. De la misma manera, cuando confiamos en Dios y seguimos el curso que Él ha trazado para nosotros, no necesitamos luchar. Cada paso dado en fe se convierte en un testimonio de su fidelidad. Veremos cómo Él abre puertas, cómo Él restaura lo que parecía perdido, cómo Él trabaja en nosotros y a través de nosotros, haciendo mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Este es el poder de confiar en Dios. Cuando decidimos soltar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y poner nuestras vidas en sus manos, Él empieza a obrar de maneras que nunca habríamos esperado. De repente, lo que parecía oscuro comienza a brillar, lo que parecía incierto comienza a aclararse. Dios no solo nos da paz en medio de la espera, sino que nos da la confianza de que Él tiene todo bajo control. Proverbios 3:5 y 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos somételo a Él y Él allanará tus sendas. Este acto de someterse a Dios no es una pérdida de control, como a veces podríamos pensar, sino una entrega voluntaria que trae claridad, propósito y dirección. Al confiar en Él y entregarle el control, no solo liberamos nuestro corazón del peso de la incertidumbre, sino que también abrimos la puerta para que Dios nos guíe hacia su voluntad perfecta. La vida de aquellos que han puesto su confianza en Dios está marcada por una profunda transformación. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la vida de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. Abraham fue llamado a confiar en los planes divinos, incluso cuando estos parecían desafiar toda lógica humana.
Dios le prometió una descendencia numerosa, pero esa promesa llegó en un momento donde la edad avanzada de Abraham y Sara hacía humanamente imposible concebir. Sin embargo, Abraham no permitió que la duda apagara su fe. Romanos 4, 20 y 21 nos dice, de él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Este es el poder de confiar. Ver más allá de las limitaciones humanas y abrazar la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Cuando confías en los planes de Dios, tu fe se convierte en un ancla que te sostiene en medio de las tormentas. Esa fe no elimina las dificultades, pero te da la capacidad de enfrentarlas con la seguridad de que no estás solo. La Biblia nos dice en Hebreos 6, 19, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. La esperanza que nace de confiar en Dios nos da estabilidad en medio de las circunstancias inestables. No importa cuán fuerte sea el viento, porque estamos anclados en la roca eterna. Esta esperanza no es una ilusión, es una certeza profunda de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros y Él tiene el control. La confianza también te enseña a ver las bendiciones en los lugares más inesperados. Los israelitas, por ejemplo, enfrentaron tiempos muy difíciles después de salir de Egipto. Su viaje por el desierto fue un reto tras otro, pero en medio de esa aridez, Dios les proporcionó maná del cielo y agua de la roca. Estas provisiones eran mucho más que alimento, eran recordatorios tangibles de que Dios nunca los había abandonado. Deuteronomio 8, 3 dice, Él te humilló haciéndote pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, algo que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje nos muestra que confiar en Dios no solo trae sustento, sino también lecciones profundas sobre su fidelidad y cuidado. El acto de confiar en Dios no es estático, sino que es una experiencia dinámica que transforma nuestra relación con Él. A medida que aprendemos a soltar el control y rendirnos a su voluntad, comenzamos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Filipenses 4, 6 y 7 nos enseña, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el fruto de una fe que reconoce que, aunque no entendemos todo, estamos en las manos del Dios que lo entiende todo. Cuando decides confiar en Dios, también estás aceptando que su tiempo es perfecto. A menudo, nuestra impaciencia nos lleva a buscar atajos. Queremos que las cosas se resuelvan rápidamente y buscamos soluciones que nos parecen más rápidas o fáciles. Pero esos atajos rara vez nos llevan al destino correcto. Dios no tiene prisa porque su plan no depende de nuestras agendas. Él no se apresura, pero nos llama a caminar con el paso a paso, en su ritmo. De hecho, en muchas ocasiones, Él nos permite esperar no porque no tenga la respuesta, sino porque está moldeando algo dentro de nosotros. En lugar de apresurarnos y tomar el control, Él nos invita a descansar en Él y confiar en que su tiempo es perfecto. Al confiar plenamente en los planes de Dios, estamos asegurándonos de que nuestras decisiones no estén basadas en nuestras propias limitaciones o impulsos, sino en su sabiduría infinita. La vida de fe no es un camino sin desafíos, pero es un camino donde cada paso, aunque a veces incierto, es respaldado por la certeza de que estamos siguiendo el plan perfecto del Creador. Y al caminar así, descubrimos que en Él encontramos propósito, claridad y, sobre todo, una paz que solo Él puede darnos. Isaías 40, 31 nos dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos recuerda que la renovación de nuestras fuerzas no proviene de nuestras propias habilidades o esfuerzos, sino de nuestra disposición a esperar en Él. La confianza en Dios no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando confiamos plenamente en Él, dejamos de compararnos con los demás. Dejamos de competir por logros que no están alineados con nuestro propósito divino.
Reconocemos que cada persona tiene un camino único diseñado por Dios y en lugar de sentir envidia o frustración, aprendemos a celebrar las bendiciones de los demás. Primera de Corintios 12, 18 nos dice, en realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Este entendimiento nos libera de la carga de tratar de ser algo que no somos y nos permite vivir con autenticidad y gratitud. Vivir con confianza en Dios es vivir con obediencia, porque la verdadera confianza no es solo decir que confiamos, sino demostrarlo con nuestras acciones. Jesús mismo nos mostró el ejemplo perfecto de obediencia cuando, en el huerto de Getsemaní, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En ese momento de profundo dolor, Jesús confió completamente en el plan del Padre, sabiendo que ese plan traería redención a la humanidad. Su obediencia no fue fácil, pero fue perfecta y nos dejó un modelo claro de lo que significa confiar, incluso en los momentos más oscuros. La confianza en los planes de Dios no es algo que construimos de la noche a la mañana, es un proceso continuo de rendición y aprendizaje. Cada día enfrentamos decisiones que nos invitan a elegir entre nuestro camino y el suyo. Pero cada vez que elegimos confiar, estamos fortaleciendo nuestra fe y acercándonos más a la plenitud que solo Él puede ofrecer. Juan 15, 5 nos dice, Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, y yo en ustedes, darán mucho fruto, separados de mí, no pueden hacer nada. Esta permanencia en Dios es la fuente de nuestra fuerza, nuestro propósito y nuestras bendiciones. El poder de confiar en Dios trasciende nuestras circunstancias y nos lleva a un lugar de paz, propósito y esperanza. Es una invitación a vivir de una manera que no está limitada por nuestras capacidades, sino guiada por el poder y el amor de aquel que tiene el control de todo. Cuando confiamos, no solo vivimos de acuerdo con nuestros propios esfuerzos, sino que florecemos. Ese florecimiento es el reflejo más hermoso del poder de un corazón que ha decidido depender completamente de Dios en cada momento de nuestra vida. En cada paso, en cada respiración, hay una invitación constante de Dios para que aprendamos a soltar y confiar plenamente en su plan. Esto no significa que dejemos de actuar o que abandonemos nuestros deberes, sino que ponemos nuestra fe en su soberanía mientras vivimos con una confianza activa en que Él tiene el control. Este acto de soltar no es una renuncia a nuestros sueños, ni una señal de debilidad. Al contrario, es la mayor expresión de fortaleza y fe que podemos mostrar. Cuando aprendemos a soltar, reconocemos que Dios está obrando, incluso en aquello que no podemos ver ni entender. Salmos 46, 10 nos recuerda, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Soltar implica liberar nuestras propias expectativas y confiar en que el propósito divino es siempre más grande y perfecto. Es permitir que su voluntad se haga en nuestra vida, tal como Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Mateo 6, 10. Esta frase no es una simple declaración, es un compromiso de rendir nuestros planes y deseos a los pies de aquel que conoce el principio y el fin. Esa rendición nos libera del peso de intentar controlar lo que no podemos y nos abre a recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. En la vida enfrentamos constantes tentaciones de querer resolver todo por nosotros mismos. Queremos tener la certeza de que nuestras decisiones nos llevarán al resultado deseado. Pero la fe no se trata de certezas humanas, sino de caminar con la confianza de que Dios dirige nuestros pasos. Proverbios 16, 3 nos dice, pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Esta promesa nos invita a entregar nuestras preocupaciones y acciones a Él, sabiendo que su dirección siempre nos llevará al lugar correcto. La oración es una herramienta fundamental para aprender a soltar y confiar. A través de la oración, entregamos nuestras preocupaciones y recibimos la paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esos momentos de oración,
reconocemos a Dios y fortalecemos nuestra relación con Él. La oración no cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. Soltar no significa inactividad, sino alineación. Es actuar con obediencia y fe, permitiendo que Dios guíe cada decisión. El pueblo de Israel tuvo que aprender esta lección cuando cruzó el Jordán hacia la tierra prometida. Dios les pidió que avanzaran, pero también les mostró que solo al seguir su dirección llegarían al destino que les había prometido. Josué 3:13 dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, se posen en el agua del Jordán, el agua que corre río abajo se detendrá y formará un muro. Este acto de fe no solo les permitió cruzar, sino que también les enseñó que soltar el miedo y confiar en la palabra de Dios abre caminos donde antes no los había. La confianza en Dios también se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. En lugar de resistirnos a lo que no entendemos, aprendemos a descansar en su sabiduría. Esto no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa no solo nos da seguridad, sino también la valentía para seguir adelante, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor. Al practicar la gratitud, nuestro enfoque cambia de lo que no tenemos a lo que ya hemos recibido, y nuestra fe se profundiza. Primero de Tesalonicenses 5:18 nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos conecta con la provisión divina y nos recuerda que Dios es fiel. Cuando aprendemos a soltar, a confiar y a vivir con gratitud, nos alineamos con su propósito divino y experimentamos la paz, la claridad y la fuerza que solo Él puede darnos. Querido oyente, la verdadera confianza en Dios no es solo un sentimiento, sino una decisión activa y continua. Es soltar, descansar en Él y permitir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Al confiar plenamente en Dios, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros. Que tu vida esté llena de esta confianza, de esta paz y de este propósito divino.